¿Qué tal, amigos de Radio Cero? Aquí estamos con este último micro de la serie, de la humillación a la exaltación, el camino de la pasión de Cristo desde la última cena hasta su ascensión al cielo. Y en este último video quería hacer eje en el acontecimiento fundacional y fundamental de la fe cristiana. Me refiero a la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no nos estamos remitiendo a un hecho mítico, liberado a la interpretación subjetiva religiosa, sino que estamos hablando de un hecho histórico y comprobable. Para la época, cuando se comenzó a difundir el mensaje de la resurrección de Cristo, fue algo totalmente escandaloso. Los judíos no creían en una resurrección individual. Por ejemplo, los griegos, que habían llenado de su cosmovisión todo la zona del Mediterráneo, pensaban en que el barquero Caronte llevaba las almas a un lugar y de allí no podía volver. En la Ilíada y la Odisea, Ulises se encuentra con su madre en ese lugar de los muertos y nota que no puede volver, que era simplemente una cuestión almática y que no había ningún tipo de resurrección. Para el judío clásico entendía de que los muertos descendían a un lugar llamado el Seol, y desde ese lugar no podían volver a la vida. Hubo un grupo llamado los esenios que 200 años antes de Cristo tenían ellos una mirada más apocalíptica y ellos esperaban una resurrección al final de los tiempos, una liberación al final de los tiempos, porque Israel siempre había sido expuesta a opresión política e imperial, entonces ellos esperaban esa suerte de liberación. El Antiguo Testamento hablaba de una resurrección de hecho, y Jesús, cuando va a conversar con Marta, la hermana de Lázaro que había muerto, Marta le dice a Jesús que esperaba la resurrección de su hermano, pero al final de los tiempos. Entonces, el contexto cultural, religioso y la cosmovisión de la época no aceptaba una resurrección individual. Entonces, cuando esto así sucede, fue algo totalmente revolucionario. Dio comienzo a justamente la iglesia, este pensamiento basado en la resurrección de Cristo y su enseñanza. Fue tan importante y fue tan clave la resurrección y la vida de Cristo que los discípulos, como judíos, ellos cambiaron su forma de pensar en cuanto a la religión judía, habían cambiado de su día de adoración de sábado a domingo. Eran hechos y acciones impensables, entre otros cambios que habían hecho para un judío, si no estaba expuesto a un cambio fundamental, que era la vida y la enseñanza de Cristo Jesús. Ellos sostenían la resurrección de Cristo, que murieron por esa verdad. La historia registra que los discípulos, todos los apóstoles, salvo el apóstol Juan, que murió de viejo, todos murieron en un marco de martirio, todos sosteniendo la importancia de la resurrección de Cristo. Mi amigo, nadie muere por una mentira, nadie muere por algo totalmente dudoso. Fue algo tan cierto y tan real, porque de hecho Jesús, luego de resucitado, había estado con ellos, había comido con ellos, había comido con los discípulos de Emaús, por ejemplo, había estado con parte de su familia. El apóstol Pablo, cuando escribía en 1 Corintios 15, hablaba de que si alguno tiene alguna duda, puede preguntarle a las más de 500 personas que lo habían visto a Cristo resucitado. Entonces, esto no puede ser una construcción mítica. De hecho, los registros históricos tienen una distancia de no más de 30 a 40 años del acontecimiento histórico de Cristo Jesús. Ningún mito se puede construir en pocos años. Esto nos muestra a las claras de que inmediatamente se empezó a creer en la resurrección de Jesucristo. Esto es muy importante establecerlo y declararlo, porque, por ejemplo, si alguien fuera a inventar un mito, en este caso fueron mujeres quienes testimoniaron por primera vez la resurrección de Cristo. Para la época, el testimonio de la mujer no tenía ninguna validez, se les tenía prohibido testimoniar en procesos jurídicos. Entonces, si alguien va a inventar esto, no va a poner a mujeres justamente como primer testimonio. Bueno, sin embargo, fueron mujeres. Se inventó que al cuerpo de Cristo lo habían hurtado y se sobornó a los guardias romanos para que dijeran eso. Ahora, ¿cómo supieron los guardias que habían sido los discípulos quienes robaron el cuerpo de Jesús si ellos atestiguaban estar dormidos? Aparte, no podían estar dormidos, sabían que si se quedaban dormidos en una guardia, eso les acarreaba la muerte. ¿Cómo pudiéramos pensar a un puñado de discípulos miedosos ir
a enfrentar, primero hacer un ruido enorme al intentar correr una piedra, que hacía falta muchas personas para correrla. Ahora, ¿cómo se imagina usted a un puñado de miedosos enfrentar a la Guardia Real Militar mejor entrenada de la época? Es algo impensable. Entonces, pudiéramos decir muchísimas cosas más, pero podemos afirmar con argumentos la importancia y la realidad de que Cristo Jesús realmente ha resucitado de los muertos. Entonces, si Cristo ha resucitado de los muertos, esa es una clara evidencia que Jesús fue y es quien dijo ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, su palabra es autoritativa, trascendente y me atraviesa. Por lo tanto, su enseñanza es y debiera ser relevante a mi vida. La resurrección de Cristo nos muestra a las claras que Cristo Jesús, como el Hijo de Dios, vino a este mundo a identificarse con nosotros, a vivir nuestras miserias, a experimentar nuestros sufrimientos y dolores para poder rescatarnos, para ofrecernos salvación, para ofrecernos el perdón de los pecados. Y nosotros, por nuestra parte, si creemos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, debemos tener arrepentimiento por nuestros pecados y creer que Cristo Jesús es el Señor y el Salvador. Tener una buena actitud y acción de fe y arrepentimiento. Por eso es que cuando analizamos la tumba vacía, el mayor testimonio de la resurrección de Cristo, esa tumba no está tan vacía después de todo. Esa tumba está llena de esperanzas. Esa tumba tiene un mensaje poderoso que Cristo Jesús nos dice. Así como Él ha resucitado, Cristo Jesús quiere resucitar nuestros sueños, si coinciden con los sueños de Dios. Cristo Jesús quiere resucitar nuestras debilidades. Cristo Jesús quiere resucitar nuestra humanidad. Quiere dignificar nuestra real humanidad. Cristo Jesús quiere resucitar tus fracasos. Cristo Jesús te promete resucitarte a ti y a mí si creemos en el Evangelio. Por eso el mensaje de esta Semana Santa no es simplemente algo de un marco religioso con una comida particular. El mensaje de Semana Santa nos debe llevar a una profunda y concienzuda reflexión de que Cristo Jesús es y fue quien dijo ser el Hijo de Dios. Su palabra es autoridad y yo debo entregar mi vida a Él. El mensaje de la Semana Santa, el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección es un mensaje de gracia, de misericordia y amor. Cristo Jesús promete darnos una nueva vida, una vida especial, una vida de plenitud, una vida de plena satisfacción si le abrimos el corazón a Cristo Jesús. Que esta Semana Santa sea especial, que esta Semana Santa tengamos un invitado más a la mesa. Yo más que un invitado sea un participante y sea el dueño de nuestra casa, Jesús comiendo con nosotros, Jesús viviendo con nosotros, Jesús compartiendo con nosotros y Jesús siendo nuestro mejor amigo. Ese es el mensaje de la Semana Santa, ese es el mensaje de la cruz. Cristo Jesús vino a darte un abrazo. ¿Lo aceptarás? Que Dios te bendiga.